Anoche culminó la fecha número 5 de la Copa de la Superliga con los siguientes resultados. Lanús y Sarmiento empataron 0-0 el día lunes. El martes, Boca le ganó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Huracán le ganó a Gimnasia por 2-0 en un duelo importante para definir qué equipos van a perder la categoría. Ese mismo día, Rosario Central e Independiente empataron 1-1 en Arroyito. Después el miércoles, Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Tigre. Barraca Central le ganó 1-0 a Banfield. Vélez le ganó 2-1 a Arsenal. San Lorenzo y Estudiantes empataron por 0-0 en La Plata. Instituto le ganó 3-1 a Colón en Córdoba. Racing Club de Avellaneda le ganó 2-1 a Newell's Old Boys de Rosario. Y ayer, el día jueves, comenzó la jornada con Belgrano Platense, en el cual el conjunto cordobés ganó por 3-0. Unión y Godoy Cruz empataron sin goles en Santa Fe. Argentinos Juniors derrotó 3-1 a Talleres y River le ganó a Atlético Tucumán sobre la hora. Y el calendario de la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional va a arrancar mañana con el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Rosario Central a las 16 horas. Recordemos que hoy día viernes no hay partidos porque hubo fecha entre semanas y finalizó el día de ayer. Entonces hoy hay un día de descanso y empieza mañana de vuelta con la actividad del fútbol argentino. En ese mismo día a las 18:30 Boca va a recibir a Lanús. Y más tarde Huracán y Vélez en otro partido importante por definir quiénes van a disputarse los puestos de ascenso, del descenso, a las 21 horas. Y en ese mismo horario Central Córdoba va a recibir a Defensa y Justicia. El día domingo a las 15 horas Independiente va a recibir a Instituto. Newell's Old Boys de Rosario va a recibir a Estudiantes a las 17:45. A las 19 horas San Lorenzo va a visitar a Tigre y a las 21 horas Banfield y River se van a medir en el sur. Después, el día lunes, continúa la actividad del fútbol con Platense Unión a las 16 horas, Sarmiento contra Belgrano en el mismo horario, Godoy Cruz contra Racing Club de Avellaneda a las 18:30, Colón y Argentinos Juniors también van a jugar al mismo momento y la jornada de fútbol va a finalizar con dos partidos que van a ser el de Talleres contra Barraca Central a las 21 horas y Atlético Tucumán contra Arsenal en el mismo horario. Esta semana se llevó a cabo la cumbre sobre ambición climática de la Organización de las Naciones Unidas, que fue iniciada por el jefe de la misma, Antonio Guterres, quien advirtió que las puertas del infierno están cerca, refiriéndose a la intensidad con la que se está viviendo el cambio climático. También le pidió a los altos funcionarios internacionales que todavía no están haciendo lo suficiente para frenar la contaminación por el cambio climático, que tomen acciones más concretas. Este fue inicialmente el objetivo de la cumbre. De todos modos, es importante destacar que los países de China, Estados Unidos, India, Rusia, Reino Unido y Francia, que son los máximos emisores de gases de efecto invernadero, no asistieron a la cumbre. Estados Unidos envió un vocero aun cuando su presidente Joe Biden estaba en la ciudad. Los 32 líderes nacionales que sí asistieron solo representan el 11% de la contaminación mundial por dióxido de carbono. En cambio, China y Estados Unidos emiten más dióxido de carbono que esos 32 países juntos. Regresamos al noticiero acá en el estudio y ya lo pueden visualizar, lo pueden ver y lo pueden disfrutar. No solo a Juan Pucciarelli, sino sus contenidos. Sí, así que le damos la bienvenida y obviamente, como corresponde, hacemos silencio y dejamos que quien sabe de internacionales, ¿sí? De geopolítica, de diplomacia, de política, todo eso hable. Así que yo hago silencio y disfrutaré de Juan Pucciarelli, igual que como hacen ustedes a partir de este instante aquí en el noticiero. Bueno, muchas gracias, Diego. Buen día para vos, para Vicky, que está en el estudio también, para todo el equipo, la audiencia.
Fue una semana cargada de noticias en materia de política internacional, entre ellas el recrudecimiento de la agresión bélica de Azerbaiyán contra Armenia, un nuevo capítulo de la tensión entre Paraguay y Argentina por la hidrovía, que tuvo declaraciones desafortunadas de un diputado paraguayo que estuvo circulando bastante en estas horas, el conflicto diplomático entre India y Canadá, la creación de una alianza militar entre Mali, Níger y Burkina Faso. Pero en esta columna vamos a enfocar en la Asamblea General número 78 de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo lugar esta semana en la ciudad estadounidense de Nueva York. Una asamblea que tuvo varias características distintivas. Entre ellas fue la primera vez que estuvo presente el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky. También fue una asamblea que contó solamente con uno de los 5 mandatarios de los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, solo Biden de Estados Unidos estuvo, ni el mandatario francés Emmanuel Macron, ni el chino Xi Jinping, ni el ruso Vladimir Putin, ni el británico Rishi Sunak estuvieron. Y también estuvo el regreso de Lula da Silva después de más de 10 años, periodo en el cual, sabemos, fue perseguido judicialmente, fue encarcelado, fue proscripto. El presidente de Brasil está de vuelta, como sabemos, en el concierto internacional, lo venimos siguiendo hace meses en varias columnas. A propósito de Lula, comencemos por él, que fue el primer orador de la asamblea. Si te parece, Diego, lo escuchamos entonces y después traduzco y seguimos. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Decía Lula da Silva, el neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que hoy asola a las democracias. Su legado es una masa de desheredados y excluidos. En medio de sus escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política y venden soluciones tan fáciles como equivocadas, dijo, claramente en alusión a Javier Milei, candidato presidencial argentino que triunfó en las primarias del pasado 13 de agosto, aunque no solamente por Milei lo dice, también por Trump, expresidente estadounidense, con chances concretas de volver, como ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada. Y obviamente Bolsonaro, expresidente de Brasil. Lula, esto es interesante, para seguir en los próximos meses, está por lanzar, o pretende lanzar en la proximidad, una campaña global contra la exclusión y el hambre. Sería desde diciembre cuando asuma Lula la presidencia del G20. Es un proyecto que viene desde hace tiempo delineando, incluso antes de ganarle a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022. Lo habló con el Papa Francisco un par de veces en el Vaticano. Hay una iniciativa en ciernes que vamos a ver cómo se desarrolla, pero que claramente me parece que va a dar que hablar. Lula, como sabemos, está decidido a dejar su impronta en este tercer mandato, no porque no lo haya hecho antes, sino porque especialmente sí, está en como este... mucho más activo. Exacto. En el panorama internacional. De alguna clarísimo, manera. Sí. Indudable. Así que veremos cómo sigue eso. También alzó nuevamente la voz contra las directrices de los principales organismos multilaterales de crédito que ahogan a los países del llamado sur global, básicamente el FMI, ¿no? Y el Banco Mundial, que dijo: es inaceptable la representación desigual y distorsionada existente en la dirección del FMI y el Banco Mundial. Y además, en ese contexto, destacó a los BRICS, al bloque BRICS. También hablamos hace poco de su expansión, en la cual Argentina se sumó como nuevo miembro permanente, que dijo los BRICS, Lula, es una plataforma estratégica para promover la cooperación entre países emergentes. Está por un lado la crítica a, digámoslo sencillamente, al FMI, pero en realidad a la lógica política que hay detrás del FMI como actor internacional, y una reivindicación a la cooperación entre los países emergentes que se refleja en los BRICS. Pasamos de página, nos vamos al tema de mayor trascendencia de la geopolítica universal desde hace más de un año y medio, que es la guerra
entre Rusia y Ucrania, desatada, como sabemos, con la invasión a Ucrania precisamente, ordenada por Putin en febrero de 2022. Escuchamos al presidente de Estados Unidos al respecto, Joe Biden. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. But I ask you this, if we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected? If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. Decía el mandatario estadounidense, Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá brutalizar a Ucrania sin consecuencias. Pero les pregunto esto, si abandonamos los principios básicos de la ONU para apaciguar a un agresor, ¿puede algún Estado miembro de este cuerpo sentirse seguro de que está protegido? Si permitimos que se desmembre a Ucrania, ¿está asegurada la independencia de alguna nación? Sugiero respetuosamente que la respuesta es no, decía Biden. Bueno, brevemente, las novedades en el frente de batalla de las últimas horas es el ataque con misiles por parte de las fuerzas ucranianas a la sede de la flota rusa en el Mar Negro, sobre todo en la ciudad de Sebastopol. Y en el plano político, una novedad muy importante, que vamos a ver qué consecuencias tiene, es difícil saberlo ahora mismo, pero la novedad es que Polonia, uno de los principales aliados de Zelensky, uno de los mayores defensores de Ucrania ante la agresión rusa, acaba de anunciar que deja de enviarle armamento como consecuencia de algo que no me voy a meter ahora, pero que es la crisis por la exportación de productos agrícolas. Ya venía habiendo una tensión entre ambos países, pero este es un paso claramente, diría, inédito desde que empezó la guerra. Polonia desde el minuto cero fue un firme defensor, como estoy diciendo, de la posición ucraniana. Veremos qué pasa con esto, pero indudablemente es un golpe para Zelensky. A propósito del mandatario ucraniano, lo vamos a escuchar ahora, que dio una de las declaraciones más crudas, más resonantes de la Asamblea. Lo escuchamos entonces a Volodymyr Zelensky. Fortunately, various terrorist groups abduct children to put pressure on their families and societies. But never before the mass kidnapping and deportation would become a part of the government policy. Not until now. We know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported. Decía Zelensky, desafortunadamente, varios grupos terroristas abdujeron niños para poner presión en sus familias y sociedades, pero nunca antes el secuestro masivo y la deportación se había vuelto parte de una política gubernamental, no hasta ahora. Sabemos los nombres de decenas de miles de niños y tenemos evidencia de cientos de miles de otros secuestrados por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania y luego deportados, dijo el presidente de Ucrania. Obviamente Rusia salió a desmentir esta denuncia. No es la primera que... El cruce. Exactamente. Por no decir que ya van decenas de cruces de este tipo, ¿no? Sin irnos del tema de la guerra, otra voz que se sumó, con una visión alternativa, una perspectiva alternativa, o diferente por lo menos a la narrativa clásica de Ucrania y de Occidente, es la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que criticó la hipocresía de las potencias occidentales y que es un planteo, a mi modo de ver, interesante. Si te parece, Diego, lo escuchamos entonces al presidente de Colombia. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky
Son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. 2 apostillas sobre esto. La primera, cuando arranca la declaración, se está refiriendo a una visita que hizo Olaf Scholz, mandatario alemán, a la región latinoamericana, solicitando básicamente a los países, o a algunos países de la región, entre ellos el nuestro, Argentina, a que se involucre en la guerra, básicamente, que manden armamento, una situación que por el momento, Sí, nunca se sabe qué puede decidir algún mandatario. La prudencia viene bien en estos casos, pero por el momento hemos logrado evitar, ¿no?, involucrarnos en una guerra totalmente ajena a nuestra realidad. Y después, lo que dice que es muy interesante es con qué cara Occidente, las potencias occidentales, se arrogan el derecho a exigir involucramientos en esta guerra cuando no hace 100, 200 años, sino hace 15, 20 años con lo que pasó en Irak. También habla, obviamente, de las invasiones que hemos sufrido anteriormente en los países latinoamericanos, pero está hablando de las famosas e inexistentes armas químicas de Saddam Hussein de hace 20 años, que Estados Unidos hace como si nada, ¿viste? Es la típica, como pasó y seguimos para adelante, ¿no? Otro tema interesante que planteó Petro es lo que denominó un plan Marshall para la revitalización del planeta. Petro es claramente uno de los presidentes de la región, y diría del mundo, que adopta posiciones más contundentes respecto de la acción climática. Vos mirá, bueno, Colombia, muy incidente en el tablero universal no es, bueno, pero es una voz que se deja notar en estas cuestiones. ¿Qué planteó Petro concretamente? Lo cito, dijo: la mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades, de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman el multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. También habló del canje de deuda por acción climática, algo que se viene hablando hace ya un par de años. Me acuerdo incluso Alberto Fernández había mencionado el tema. Se había pronunciado varias veces al respecto. Exactamente. Para ir cerrando, el último audio que tenemos, me pareció interesante traerlo porque pinta un cuadro interesante de la degradación de los últimos años que sufrieron los organismos multilaterales, especialmente la ONU. Y digo que es interesante porque lo vamos a escuchar de boca del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, que decía esto. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. Nuestro mundo se está desquiciando, las tensiones geopolíticas están creciendo, los desafíos globales están aumentando y parecemos incapaces de unirnos para responder. Nos enfrentamos a una serie de amenazas existenciales, desde la crisis climática hasta las tecnologías disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Fíjate, ¿no? Dos palabras clave en esta declaración, caos o caótica por un lado y incapacidad. Me parece que ambas describen muy bien. Sí, incluso cuando menciona ahí desquicie también, fuerte, contundente. Otra más, tal cual. No fue nada liviana la asamblea. No. Y me parecía muy interesante porque además siempre, en general, ¿no? En la Asamblea General de la ONU, uno puede rastrear cómo viene el panorama político de cada país en particular, pero también del tablero internacional. Y bueno, esta, como dije al principio, tenía particularidades que la hacían interesante y efectivamente tuvo declaraciones trascendentes. Un bonus track, si queda un poquitito de tiempo, sí, muy breve. Supuesto. ¿Lo tenés a Serj Tankian, cantante de System of a Down? Sí.
de ascendencia armenia. Armenia, sí. Bueno, en Twitter le agradeció al presidente argentino, Alberto Fernández, por su pronunciamiento en torno al conflicto en Armenia. Escribió "Thank you", lo robó al Ferdés, y abajo adjuntaba el video de la declaración de Alberto en la asamblea, que dijo, para ir cerrando así: "Hoy, mientras esta asamblea se celebra, las noticias dan cuenta que Azerbaiyán desató operaciones militares con el propósito de tomar el control de Nagorno-Karabaj. En un tiempo en el que la guerra se libra en el este europeo y se multiplican conflictos violentos de menor atención pública, pero igual de dolorosos, como el bloqueo de Azerbaiyán en el corredor de Lachin, que provoca una crisis humanitaria, que una vez más castiga al pueblo armenio en parte de su territorio, la Argentina reafirma su compromiso ineludible con el multilateralismo como método supremo de entendimiento internacional". Sí, que ahí podemos hacer como un apartado, no tenemos tiempo, pero podríamos hacer un apartado del genocidio armenio que no se reconoce y demás. Exactamente, muy importante eso. Qué candente todo, ¿no? Cargado, ¿no? Así Cargadita la semana. Tal cual. Muy bien. Juan, como siempre, un placer. Hoy no te interrumpí. Hoy te daba gana para hablar un montón más, pero por suerte llegamos con el tiempo y mi voz estuvo a tu favor. Buenísimo. O la falta de. La falta de voz. Así que bueno, Juan, ¿dónde te pueden seguir también para conocer mucho más? Bueno, en Twitter, en Instagram, @JuanPucciarelli. Ahí me pueden seguir. Nos vemos por ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un placer de conocer un poquito el escenario. Esta semana, por favor, picante, picante. Nosotros ahora vamos a ir a un nuevo corte porque tenemos flash informativo con lo que hay que saber en esta jornada. Música para levantar porque hay ese airecito de fin de semana ya llegó, ya se cuela por la ventana, pese al clima. Y además algo que no dijimos hasta ahora es que ya estamos en primavera, así que a disfrutar, a seguir con el Noti porque nos queda aún una hora más y luego la continuidad de la radio que ni te cuento. Así que flash, música y ya volvemos con mucho más Noticero. Patrimonio de candidatos. Por normativa, antes de las elecciones presidenciales, todos los candidatos deben declarar su patrimonio. Juan Schiaretti posee 80 millones de pesos, Patricia Bullrich 24,6 millones, Javier Milei 21,1 millones, Sergio Massa 19,3 millones y Miriam Bregman 888.000 pesos. El turno de las pymes. El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, presenta este viernes una serie de medidas para pequeñas y medianas empresas. Entre estas, se incluyen planes de pagos para cancelar deudas, suspensión de juicios fiscales y prórroga de vencimientos. ¿Dónde votar? La Cámara Nacional Electoral confirmó el padrón definitivo de las elecciones generales el 22 de octubre para que se realicen consultas. Toda la información está disponible en padrón.gov.ar. Nuevos objetivos. La selección argentina de fútbol femenino enfrenta este sábado a Japón en un partido amistoso. El combinado nacional vuelve a jugar luego del Mundial y se prepara para los Juegos Panamericanos. A todo o nada. Los Pumas enfrentan a Samoa por la segunda fecha de la Copa Mundial de Rugby en Francia. El partido comienza a las 12:45 horas de nuestro país y Argentina debe ganar para mantener las esperanzas de clasificación.